Pero, ¿y qué es lo que vamos a desarrollar? Hemos tomado del anteproyecto que se está elaborando en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se está trabajando hace casi 2 años en un anteproyecto dentro del programa Justicia 2020. O sea que la idea sería que en el año que viene este proyecto pudiera ya ser ley. Y en la parte procesal civil se está tratando de agilizar el proceso mediante la oralidad. Me comunicaron ahora que el otro día estuvo el presidente de la República con el ministro de Justicia y el presidente se refirió a la oralidad como una meta a lograr para ver si se puede agilizar el proceso. La parte que yo voy a tomar en unos 30 minutos, 35 minutos, es la parte de prueba. ¿Qué se está pensando en este anteproyecto en relación a la prueba? Yo pretendo que cuando se habla de oralidad, la oralidad no es simplemente que el proceso se va a desarrollar en 2 audiencias principales, es decir, la audiencia preliminar, que sería lo que conocemos ahora como la audiencia del 360 en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la audiencia de prueba. ¿Qué característica tiene la audiencia de prueba que va hacia la oralidad? Que se concentra, es decir, ya no se van a tomar, si es que este anteproyecto llega a convertirse en ley, ya no se van a tomar 2 testigos por día, un testigo de una parte, sino que se va a concentrar toda la prueba por declaración en una sola audiencia. Y será la declaración de testigos, la declaración de las partes, que ya no será el antiquísimo sistema de absolución de posiciones, sino un interrogatorio de la misma forma que se interroga a los testigos. Pero no es solo eso, es decir, que la oralidad significa que el profesional tiene que cumplir un rol fundamental dentro del proceso. En el proceso civil todavía no hablamos de juicio por jurado, pero en el proceso penal ya hay provincias que tienen para ciertos delitos juicio por jurado. Entonces, la actividad creo que del profesional es distinta, hablarle a un juez que hablarle a un jurado de 12 personas legas que hay que explicarle de una manera que se entienda. Pero si nos quedamos con el sistema, de todos modos, del el juez que está tomando la audiencia, también es muy distinta la actividad del profesional y va a tener que estar preparado para eso. Es muy distinta cuando la audiencia la toma un empleado del juzgado y yo voy con mi interrogatorio ya hecho por escrito, lo llevo y la absolución de posiciones en otro escrito. Acá todo va a ser oral, o sea que el abogado tiene que desempeñar un rol bastante, me parece, diferente al que viene desempeñando hasta ahora. Para eso se necesita también modificar un poco nuestra cultura jurídica, no solamente por parte de los abogados, sino también de los litigantes. Es decir, desde el principio, estas son las bases para la reforma. Desde el principio se dice que uno de los postulados fundamentales
del futuro código procesal es la lealtad, la buena fe, la colaboración dentro del proceso. Entonces, cambian todos los roles, el rol del abogado, el rol de la parte que no puede mentir impunemente sin que esa mentira tenga consecuencias graves para el que miente. Es decir, la mentira, ustedes son todos profesionales, ha llegado a grados tales que se desconoce una firma que después del perito calígrafo dice que la firma es auténtica y no pasa nada. Es decir, no hay sanciones graves para el que dice, o frente a una absolución de posiciones dice no es cierto y después durante el proceso se advierte que sí, que era cierto lo que se le preguntó. Entonces, que todo eso va a configurar un nuevo proceso y yo he tomado 2 o 3 puntos fundamentales dentro de la prueba. En la media hora que tenemos vamos a ver sobre qué podemos desarrollar. Voy a empezar por un tema que me parece que lo debemos analizar un poco detenidamente. Que se dice acá en las bases que la carga de la prueba va a estar o va a pesar en quien estuviese en mejores condiciones de probar. La carga de la prueba recae en quien está en mejores. Es lo que nosotros hemos conocido por carga probatoria dinámica. Les voy a decir algo que quizás los va a desilusionar un poco, ¿no? Porque no creamos que somos modernos porque conocemos la carga probatoria dinámica, porque uno de los tratados más antiguos sobre la prueba, que es la Teoría General de la Prueba de Jeremías Bentham, que se escribió a principios del siglo XIX, 1820, Bentham decía, tiene la obligación de probar. Hace 200 años no se conocía bien, no se tenía el concepto de carga como diferenciado de la obligación, por eso le llama obligación de probar. Ahora nosotros conocemos que diferencia las obligaciones, los deberes y las cargas, ¿verdad? En la obligación siempre hay un acreedor que se perjudica en caso de incumplimiento. En los deberes, que son los deberes que tiene el juez, lo que tiene el testigo, etcétera, digamos, quien se perjudica, entre comillas, por el incumplimiento del deber es la sociedad toda, un juez que falla mal, un testigo que no colabora, etcétera. Y la carga que es en beneficio o en interés de la propia persona que incumple, así que él se perjudica si no cumple. Pero sacando esa diferencia, él ya decía en el año 1820 que tiene la obligación, entre comillas, de probar el que está en mejores condiciones de hacerlo. Ahora bien, ¿qué entendemos por carga probatoria dinámica o prueba el que está en mejores condiciones? Que está previsto en el artículo 711 y en el 1735 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es en las leyes de fondo para el proceso de familia y para las obligaciones de daños, se consagra este principio general de que prueba el que está en mejores condiciones de probar. Ahora, ¿qué entienden ustedes? ¿Hay un desplazamiento de la carga probatoria? Es decir, recae... porque vamos a analizar, hagamos esto una charla un poco más distendida, que una conferencia. ¿Cuándo es importante el problema de la carga de la prueba? ¿Cuándo?
en el momento que el juez va a dictar sentencia. Pero en todas las sentencias que dictan los jueces siempre se preguntan quién tenía la carga de la prueba, o la carga de la prueba es un tema a resolver en la sentencia, o hay sentencias en las que el juez ni siquiera se pregunta quién tenía la carga de la prueba. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? Porque... Sí. Salvo algún juez que pida medidas ampliatorias como para mejor proveer, claro, en el momento que está en auto para sentencia, normalmente, salvo casos de excepciones que las hay honrosas, sí. no se preguntan dentro del desarrollo de la sentencia, no tienen en cuenta, ni siquiera mencionan si la carga probatoria. Pero claro, pero quizás yo la pregunta, perdóneme, la formulé mal. Es decir, ¿cuándo es importante el problema de la carga de la prueba? Cuando la prueba no está. Porque si la prueba está, el juez no se pregunta quién tenía, si la probó el que tenía o la probó el otro. Si la prueba está, está. Si yo tengo, voy a dictar sentencia y si está probado quién fue el responsable del daño ocasionado, no me interesa si esa prueba la trajo el actor, la trajo el demandado, la trajo el que tenía la carga o no. Recién se va a preguntar el juez quién tenía la carga cuando la prueba no está, cuando el hecho no se probó. Entonces, si partimos de la base de que el tema de la carga de la prueba se relaciona con la omisión probatoria, yo les pregunto a ustedes, cuando se aplica este principio de carga probatoria dinámica y no se probó, siempre el que estaba en mejores condiciones es el que se va a perjudicar por esa falta de prueba. No sé, no. Porque fíjese, vamos a suponer un caso. Esto empezó y se trajo como gran novedad. Empezó con la mala praxis médica. ¿Por qué? Porque claro, se venía diciendo de que esta mala praxis, si una persona, bueno, el ejemplo que daban todos, que va al quirófano, lo anestesian, y después él tiene la carga de probar la culpa del médico, le es casi imposible probar. Entonces, que pruebe el médico que actuó con la diligencia necesaria. Claro. Ahora, supóngase que en un proceso de mala praxis, el médico que está en mejores condiciones de probar, aportó todos los elementos que estaban a su alcance para acreditar su falta de culpa. Que no son mucho, puede ser la historia clínica, porque en un quirófano no hay testigos que puedan... En general los testigos están bastante relacionados con el mismo médico, es del equipo del médico. Pero entonces, la historia clínica, peritos, hizo todos los esfuerzos que estaba a su alcance para acreditar el hecho. ¿Eso qué significa? Pero llega el momento de la sentencia y el juez tiene dudas. No puede determinar si actuó negligentemente o actuó con la diligencia debida del buen profesional. Pide medidas para mejor proveer, como dice la doctora, o medidas de esclarecimiento, y tampoco logra convencerse y dice, esto no se probó. Pero quien estaba en mejores condiciones de probar, realizó todo el esfuerzo y toda la actividad necesaria para probar su falta de culpa, pero no pudo acreditar fehacientemente su falta de culpa. ¿Qué hace el juez? ¿Dicta sentencia en contra del que estaba en mejores condiciones de probar o rechaza la demanda?
No sé si me expliqué bien. ¿Ustedes qué dirían? Bueno, primero vería si hay un indicio probable para decir que No hay. actúa sanidad. No hay. No hay. No hay. Y entonces, estamos en un problema de carga de la prueba, porque hay omisión probatoria. No, va a rechazar la demanda. La va a rechazar, claro. Pero entonces no hay un desplazamiento de la carga de la prueba en el que están mejores, porque no se invierte la carga de la prueba. Si se invierte la carga de la prueba cuando hay una presunción legal absoluta o relativa, perdón, no, absoluta no, porque no admite prueba en contrario, una presunción pero legal relativa. Pero en el caso justamente de mala praxis médica, el Código Civil y Comercial dice que la responsabilidad no es objetiva, o sea que no hay una presunción legal en contra del médico que dice, no, si él no prueba, él es culpable. Si hay solamente una norma que dice que la carga recae en el que está en mejores condiciones de probar. No hay duda que el que está en mejores condiciones de probar es el médico, pero no pudo probar, pese al esfuerzo que realizó, no pudo probar. Entonces le va a rechazar la demanda, porque no sé si yo lo estoy embarullando o me estoy explicando. Una cosa es inversión de carga de la prueba y otra cosa es deber de colaboración de la parte que está en mejores condiciones de prueba. Si la parte que... Los principios que se aplican en lo penal. Exacto. Cuando yo tengo un imputado, hasta la fiscalía, o sea, si el imputado no está en condiciones de probar algo y la fiscalía sí, para la prueba, para el juicio oral, aunque yo llego a etapa oral, le puedo pedir como defensor a la fiscalía que realice determinada prueba o al juzgado que yo no estoy en condiciones de realizar. Exacto. Entonces, se está pasando, nosotros somos parte con nuestra Fundación de Justicia 2020, hemos participado en todo eso, lo que se ha tratado de llevar es todo el procedimiento, todo lo que se ganó en conocimiento en los últimos 3 años en procesos penales, pasarlos, aprovechar lo válido para el proceso. Está bien. Esto va con la teoría del doctor Meirano, que la hemos aprendido aquí como alumnos mucho tiempo, que fue junto con ustedes los que primeros hablaron acá de cargas probatorias dinámicas. Pero no de inversión de carga de la prueba. De carga de prueba, sino de el que tiene la posibilidad física de acreditar el... si ocurrió el hecho o no Ahora, ocurrió el hecho, las circunstancias del hecho. Ahora, en el proceso penal hay un matiz diferente al civil, porque en caso de duda hay indubio pro reo. Acá no, en caso de duda se utilizan los mecanismos, pero no efectivamente. Pero entonces, esto tiene que quedar bien claro, porque si no tenemos claro esto, de que carga probatoria dinámica no significa inversión de la carga de la prueba, ya creo que partimos de un error grave. Significa deber de colaboración. Y ese deber de colaboración y de aportar todos los elementos de prueba que se tienen a su disposición, tiene que existir en todo proceso. Por eso yo no dudo bastante con eso de que hay que avisarle de que hay un desplazamiento de carga de la prueba, porque no hay tal desplazamiento de carga de la prueba. Hay deber de colaboración. Y esto tampoco es nuevo. Por eso yo le agradezco que los primeros que dijimos, Peirano, yo... Pero esto, además de que se dijo en 1820, que yo no había nacido, y bueno, pero también lo dijo Couture en el proyecto de 1945. Dijo en forma mucho más sencilla, dijo, el juez va a valorar la prueba producida y las omisiones probatorias de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Entonces quiere decir que él tenía un espacio enorme. Dice, no, esto no se probó. ¿Pero por qué no se probó? Y no se probó porque quien tenía los medios para probar no los aportó.
Entonces no me importa si es el actor, si es el demandado. Entonces, ese me parece que es un punto que tiene que quedar claro en el proyecto. Otro punto que me parece muy interesante del proyecto y que está en las bases, quizá porque nosotros con el doctor Rojas tuvimos o tenemos alguna actividad en esta comisión de reforma, y yo les puedo asegurar que escribir bases o escribir principios es mucho más sencillo que después escribir la norma que tiene que cubrir ese principio. Entonces acá se dijo, muy, digamos, con mucha convicción, de que es lo que llamó el deber de avisar a la parte contraria o hacerle conocer toda la prueba de la que se dispone antes del proceso. Y lo dicen las bases, y dice, y también se podrá, a iniciativa de la otra parte, hasta interrogar a los testigos o a las partes antes del proceso, con una mínima intervención judicial. Y se menciona claramente de dónde se ha tomado esta idea. Y se ha tomado del derecho anglosajón, de lo que ellos llaman el pretrial, el antes del juicio, o debate, antes del debate, el predebate. Entonces, nosotros también en eso tenemos que cambiar nuestra cultura y los paradigmas, porque fíjese que cuando se incluyó en el Código Procesal el deber de decir, cuando ofrezco prueba de testigos, decir para qué la ofrezco y qué hechos intento probar con esa prueba, muchos abogados y muchos profesores pusieron el grito en el cielo, porque dicen, no, ¿cómo le voy a avisar a la otra parte qué es lo que voy a hacer? Y ahora se da un giro de 180 grados, porque se dice que se tiene el deber, antes del proceso, de poner en conocimiento a la parte contraria de qué prueba dispongo para el proceso. Y se menciona, como ya lo dije antes, que esto se ha tomado del pretrial. Ahora, esto llevado a la práctica va a ser un poco complejo, porque entonces, ¿qué necesitamos? Usted sabe que si vamos a tomar el derecho anglosajón, en el derecho anglosajón las partes primero lo que dicen simplemente, no es esta demanda que nosotros conocemos, donde sustanciamos los hechos, se dicen simplemente cuál es la pretensión y la otra parte contesta, y después se inicia esta especie de predebate, que sería, si usted está en penal, doctora, la instrucción en el proceso penal. Es decir, preparar el debate para saber qué hace el fiscal. Sabe si va a acusar o no. Entonces acá también se pretende que las partes sepan de entrada si el juicio tiene elementos como para que prospere o no. Entonces, poner en conocimiento, dice, a la parte contraria de la prueba en la que se dispone. Y, como dije, podrá interrogar al juez, a las partes, sin intervención del juez, salvo cuando... No interrogar al juez, dije, ¿no? No, sí, después de 2 horas y media de auto ya ni sé lo que digo. No, interrogar a las partes, interrogar a los testigos. Ahora, el error en que incurre estas bases
las bases incurre en un error en incluir esta necesidad de dar a conocer a la parte contraria o a la futura parte contraria la prueba de que se dispone, se la incluye como prueba anticipada. Y hay una gran diferencia entre lo que es prueba anticipada y lo que es esta especie de pretrial, o como se quiera traducir. ¿Por qué? Porque esta prueba que se tomó, yo me voy a apoyar en el proceso penal, esta prueba que se tomó en la instrucción no necesariamente puede ser llevada al debate. Y en el derecho anglosajón, si mencionamos el pretrial, en el derecho anglosajón no se lleva todo al debate. El debate es otro. En cambio, la prueba anticipada es una prueba que se incorpora al proceso y que se anticipa con el proceso iniciado, se anticipa por las razones que ahora vamos a analizar. Pero por eso digo, no está bien haberla puesto, si ustedes leen las bases, haberla puesto como prueba anticipada las dos instituciones, esta especie de previo al debate o instrucción antes del debate y la prueba anticipada. Es muy interesante si esto se lleva a cabo, porque las partes deben saber de antemano con qué elemento de prueba cuenta su contrario. Y no basta con decirle yo tengo 5 testigos. Bueno, que vengan los testigos, yo quiero saber lo que saben estos testigos. Todo eso antes del proceso. Esto es un cambio radical que nos va a costar acostumbrarnos si es que se sanciona. Por eso digo, una cosa es hacer las bases y otra cosa es después la norma. Entonces se prevé que todo esto esté en la Escayoa. Todo esto se prevé que esté en mediación. ¿Que esté qué? Que esté en la etapa de mediación. Bueno, pero con pruebas. Sería después habría que ver cómo esto se materializa, la mediación, que es una etapa previa, pero en la mediación no hay prueba. Acá se necesita que yo le diga toda... Es decir, lo dice las bases y lo dice las reglas de procedimiento de Estados Unidos, que no puede haber sorpresas en la otra parte de que declare alguien o que tenga un documento que que tenía conocimiento y no lo dio a conocer antes del juicio. Sí. La diferencia con el pre-trial, el sistema anglosajón, el common law, es que el pre-trial necesita, sí o sí, se hace en el estudio de alguna de las partes, sí, normalmente del que convoca, sí, el que está demandando, pero sí debe tener intervención de un secretario letrado del juzgado que va a entender, porque la persona que toma, o sea, las declaraciones, que además se cita a los testigos, tienen que estar a todas las partes y tienen que estar las partes para que el juzgatorio no pueda haber representante por apoderado. Y además de eso, es obligatorio que esté un secretario letrado del juzgado que, junto con un taquígrafo, que es el que protocoliza todas las declaraciones, y esas pruebas son las que, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, que además hay un plazo para el pre-trial, que no puede pasar 90 días, si no llegan a un acuerdo en esos 90 días, toda esa información, como pasó por delante de un oficial del juzgado, se lleva a los juzgados del tribunal. Claro. El tema en Justicia 2020 es que cuando se discutió esta base, justamente el problema que nosotros tenemos es que con
Los convenios que tenemos firmados con acceso a justicia, para garantizar acceso a justicia, que no es lo mismo que acceso a la justicia, son dos cosas distintas, nosotros tenemos la mediación como una de las formas de acceso a justicia. Y la tenemos incorporada por derechos y declarada ante los tribunales internacionales. Entonces, ¿cómo congeniamos un proceso de mediación donde yo no puedo decir qué pruebas tengo, lo que no tengo, sino una simple aproximación al tema, con un proceso de pre-trial que ya me lleva a que lo que yo solucione o arregle allí va a tener que tener una homologación judicial para que tenga cumplimiento? Bueno, de acuerdo a las bases y el sistema que usted dice se utiliza en la justicia federal de Estados Unidos, pero no en todos los estados. No en todos los estados. O sea, que hay estados, y acá pareciera que sigue a esos estados donde todo se hace en forma extrajudicial, salvo que haya necesidad de una resolución judicial porque hubo una disputa. Pero esa prueba no se puede llevar sin más al debate. Hay que volverla a producir. O sea que todo esto hay que manejarlo con cierta prudencia y ver cómo se materializa en la norma, ¿verdad? Y después el interrogatorio también va a cambiar totalmente, porque está el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Usted sabe que acá se habla de que no puede haber preguntas sugestivas, etc. Bueno, ese es un tema también que va a haber que aclarar, porque siempre es muy difícil prescindir de toda sugerencia. Porque si yo le pregunto al testigo, diga cómo sucedió el accidente, ya le estoy diciendo que hubo un accidente. Entonces, bueno, pero cuando es el contrainterrogatorio, no tiene esa limitación. O sea, el contrainterrogatorio puede preguntar para que se diga por sí o por no. Por eso el abogado tiene que estar muy acostumbrado a esta nueva modalidad. Una cosa es el interrogatorio y otra cosa es el contrainterrogatorio cuando después que terminó el testigo que trajo la parte, donde yo no tengo esa limitación. Y después también la forma de la pregunta, por esto acá ya que lo tenemos al profesor Enrique Falcón acá con nosotros, él apunta muy bien la mala redacción del código que nos rige cuando dice que cuando habla de cómo debe ser el interrogatorio, cada pregunta no tiene que contener más de un hecho. Y él apunta muy bien, no sé si te acordás que lo escribiste, ¿no? Apunta muy bien que el hecho está en la respuesta, no en la pregunta. Entonces, bueno, todo eso va a haber que redactarlo de una forma moderna, distinta. Lo del taquígrafo yo ya no lo quisiera ni mencionar, porque con la forma ahora de filmaciones, grabaciones y demás, volver otra vez al soporte papel con un taquígrafo, parece que el taquígrafo ya puede ir buscando trabajo porque no va más, no va más. Por eso me suena antiguo, ¿no? La palabra taquígrafo, ¿no? Todo está grabado, todo está filmado, es decir, hay muchos medios más modernos que el acta escrita. Ahora, en este mismo capítulo también se agrega lo que es otro sistema de prueba anticipada. Por eso digo, en las bases hay un título que dice prueba anticipada y habla de esta etapa previa al debate. Y junto con esto se dan otras posibilidades de prueba anticipada, ampliándose los casos que tenemos hasta ahora, ¿no?
Ahí sí estamos dentro de la prueba, con el control del juez, de las partes. Yo ya dije, una cosa es prueba anticipada y otra cosa es el deber de hacer conocer a la otra parte la prueba de que dispongo. Y acá se ha ampliado, porque nosotros tenemos previsto como prueba anticipada únicamente cuando la prueba no pueda producirse durante la etapa porque el testigo... yo me acuerdo cuando estábamos presentando un libro y el autor del libro, que no vale la pena mencionarlo, ¿no? No porque es un mal autor, sino porque dice llanamente no viene al caso, puso como prueba anticipada, dijo, el caso de un testigo que tenga más de 70 años. Entonces dice, porque seguramente que a los 4 o 5 años que se lo van a citar a declarar ya estaría muerto. Y yo que estaba al lado, me sentí pésimo, porque digo, bueno, no digan nada porque se olvidaron de mí, porque yo ya pasé los 70, los 75 y todavía sigo vivo, ¿no? Entonces, por favor, no pongan ese ejemplo. En todo caso, si van a poner ejemplo del testigo, pónganle más de 100, porque, pero no más de 70. 70 es un pibe. Entonces, pero bueno, estaba previsto para eso, o que se va a caer la pared, entonces voy a llamar a un perito para que vea el estado de la pared antes de cómo está, antes de que se caiga, etc. Pero esas dos causales, esa causal única es bastante escasa. Y esto se tomó en las bases, y lo dice las bases, del Código de Brasil, donde en el Código de Brasil se han agregado a esta causal de prueba anticipada dos causales que me parecen fundamentales y quizá de mucho más importancia que la anterior, que tiene que ver también un poco con la prueba, es decir, el conocimiento a la contraria de la prueba. Es decir, por eso esto es una estructura y una filosofía distinta, y tiene que ser sistemático el código, pues no podemos ir cambiando de a pedacitos y dejar el resto. Si nosotros seguimos actuando como estamos actuando ahora, no va a haber reforma que alcance. Ustedes saben que siempre frente a una reforma hay una gran resistencia al cambio. Entonces, lo viejo se trata de imponer a todo lo que sea nuevo. Entonces, tenemos que primero hacer un cambio de paradigmas, un cambio cultural, etc. Y acá vienen los dos puntos que se agregan y se van a agregar como prueba anticipada. Uno es que la posibilidad de la producción de esa prueba permita llegar a un acuerdo entre las partes, ¿no? A una conciliación, etc. Es decir, por ejemplo, si se está discutiendo el monto de los daños, y bueno, yo hago un peritaje previo, y ya si el perito me dice que los daños son tantos, es muy probable que sea más fácil llegar a un acuerdo. O que se tienda a, o se pueda saber si es factible el proceso o que el mismo está destinado al fracaso o que hay muchas posibilidades de que tenga un éxito. Si de la prueba anticipada surge o que el proceso va a ser totalmente inútil o que ya con esa prueba es suficiente para que el proceso tenga una sentencia favorable, entonces también se puede anticipar la prueba. ¿Qué ejemplo pondrían ustedes para esto de que yo, de entrada, si me hacen esta prueba, yo ya estoy seguro o que lo gano o que lo pierdo, pero casi sin lugar a duda? ¿Por qué voy a esperar? ¿Qué caso se les ocurre?
es la filiación. Si me hacen el ADN, ¿para qué voy a presentar demanda, contestación, testigo, prueba documental? Si todo se va a resolver con el ADN. Entonces hagamos el ADN de entrada y con eso solucionaremos el conflicto de una o de otra manera. Entonces, eso sí, son las 3 causales de prueba anticipada que prevé el anteproyecto del código. Después también, bueno, este es también un tema polémico que ustedes tendrán también su idea, ¿verdad? Con respecto a el esclarecimiento de la prueba ordenada de oficio por el juez. Bueno, nosotros venimos sosteniendo que el juez debe tener amplia posibilidad de ordenar pruebas siempre que se respete la igualdad de las partes y el derecho de defensa. ¿Cómo se respeta la igualdad de las partes y el derecho de defensa? La igualdad permitiendo a las partes, aunque haya vencido el plazo de prueba, ofrecer contraprueba que pueda desvirtuar la prueba que el juez ordenó de oficio. Y además garantizar el derecho de defensa porque la parte quizá viendo que una prueba no se produjo por cualquier circunstancia, puede haber desistido o puede haber encarado su defensa de otra manera. Entonces, eso es lo que hay que decirle al juez. No decirle al juez, no, porque, a ver si ustedes coinciden conmigo, o a lo mejor soy yo que nosotros estamos acostumbrados a muchas abstracciones, ¿no? Cosas que realmente parece que dicen mucho y no dicen nada. Y no nosotros solos, los abogados, ¿no? El otro día comentábamos la declaración que se firmó después del G20, ¿no? Entonces, son cosas tan ambiguas, tan abstractas, que que terminan siendo... bueno, entonces, ni sé por qué me metí en el G20, que tendrá que ver. Por el tema de que el juez podía pedir pruebas de oficio. Claro, bueno, gracias. Bueno, tendríamos que dar siempre la clase juntos, porque así sí, exacto, es eso. No, lo que digo que uno dice, porque nosotros, ¿qué decimos frente a esta, cuando el juez ordena una prueba de oficio? El juez ordena la prueba de oficio y nosotros no le decimos qué perjuicio nos causa esa prueba. Le decimos que no, que me ataca el derecho de defensa, que el Pacto de San José, vio que el Pacto de San José siempre en total, es como la Biblia, vio que todo la menciona pero nadie la leyó, o poco. Y el Pacto de San José, usted menciónelo, total algo, dice tantas cosas que alguna cosa le va a decir que le beneficia, ¿no? Entonces, ¿qué Pacto de San José ni el derecho de defensa? Tiene que decir concretamente. Si cuando yo pido la nulidad de un acto jurídico tengo que decir el perjuicio que me causa, mucho más tengo que decir cuando me opongo a una prueba, porque si no yo le estoy diciendo al juez, mire, yo conseguí que este hecho quedara oculto, entonces tengo el derecho de que se mantenga oculto. No hay un derecho protegido jurídicamente el que no se conozca la verdad. Entonces el juez tiene, desde mi punto de vista, amplias facultades para esclarecer los hechos y eso es lo que dice concretamente el código. Después también el proyecto. También se acentúa mucho la enunciación de que las pruebas numeradas y catalogadas
no significa, es más o menos lo que dice ahora, que no significa la privación de otro medio de prueba que se deberá realizar de acuerdo o se verá producir de acuerdo con la prueba más análoga. Esto está, pero yo creo que acá se tendría que, en el 2020 acá, ¿no?, se tendría que agregar algo que aclare bien este tema. Porque hay un tema que a mí me da vuelta siempre y que quizá ustedes ya me lo escucharon, porque a mí la doctora me asusta, como siempre digo lo mismo, y ella dice que siempre me escucho. Yo siempre pienso que el público se renueva, como dice, pero si no se renueva son ellos, porque siempre digo lo mismo. Pero hay un tema que a mí realmente me preocupa mucho, que es la posibilidad de obtener el material para el examen de ADN o para la prueba genética, aún en contra de la voluntad del presunto padre. Usted sabe que el Código Civil y Comercial de la Nación, que dijo tantas cosas de avanzada, en este tema se quedó más o menos con la cosa como estaba, porque dijo que la negativa a someterse al examen para la prueba genética constituirá un indicio grave. Pero con el indicio me parece que frente al avance de la ciencia para obtener el material de ADN, que ahora se obtiene de manera muy sencilla, con un hisopado, con un pelo, no hace falta sacar la extracción de sangre. Incluso, como lo dice el Código Procesal Penal de la Nación en la reforma, creo que es el artículo 218 bis, que dice que se puede hacer el ADN de células desprendidas del cuerpo, o sea, sin siquiera molestar mínimamente a la persona. Entonces me parece que ha llegado el momento de que esta norma que dice que se puede pedir otra prueba, y esta sería otra prueba distinta, es decir, pedir, por ejemplo, el allanamiento de un domicilio para obtener material de célula desprendida, de un cepillo de dientes, etc. Y eso lo ha dicho Pettigiani en un voto en el que quedó en absoluta minoría de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Porque si está en juego nada más y nada menos que la identidad de las personas, que también tienen protección constitucional, los tratados, la Convención de Derechos del Niño, el Tratado de San José de Costa Rica, que también lo dice. Pero si nos quedamos en eso, poca protección le estamos dando con una asignarle un padre donde no tiene la certeza de que ese padre que se le asigna y que va a cumplir o se le va a exigir que cumpla con las obligaciones patrimoniales, pero este chico siempre va a tener la duda si realmente ese es el padre biológico, el que por un indicio o una presunción y se le ha asignado como padre. Y los psicólogos que se han ocupado del tema dicen que siempre para un chico la duda es peor que la ignorancia. Es decir, quiere decir que para el chico, para la formación de ese chico, el no saber quién es el padre le es menos traumático a dudar si este que me dijo la justicia que era mi papá es o no. ¿Por qué no se puede hacer eso con una mínima medida
Y yo creo que es la oportunidad ahora, si queremos hacer un código distinto y avanzar. Y el hecho de que en el Código Civil diga una cosa no significa que la regulación procesal pueda avanzar un poco más. El Código Civil y Comercial puede poner un piso, pero si esto es un tema estrictamente procesal, y si el proceso avanza un poquito más y permite, aunque fuera que se haga el examen de ADN con, con células desprendidas, y un argumento fundamental es que usted que está en derecho penal, si en el derecho penal se permite, que tiene mayores garantías, se supone, para el imputado, que en el derecho sí, ¿por qué no lo llevamos un paso más adelante? En el derecho penal está la extracción compulsiva, y en este momento, para no llegar a la extracción compulsiva, la orden de allanamiento para... Se prefiere células desprendidas, porque, pero tampoco, mire, lo de la extracción compulsiva tampoco tiene que rasgarnos las vestiduras, porque... Pero fíjese, si usted va conduciendo un automóvil, lo paran, le hacen hacer la prueba de si tiene alcohol, y bueno, y a usted ahí no puede decir ni que la Constitución, ni que esto, que no, porque le llevan el coche y se lo llevan a usted y se llevan todo. Por lo menos lo que se comentó en las reuniones del G20 era que se dejaba tan abierto esa sugerencia por el avance científico de la calidad probatoria y porque se está, a nivel gubernamental, se está viendo el avance hacia la identificación de los ciudadanos desde el nacimiento, con el primer DNI, con una prueba de ADN, con lo cual, que se está haciendo en todo el mundo, porque además es un tema para evitar los robos de identidad. Entonces, como se hace desde que nacen, no hay ningún tipo de... Bueno, si fuera algo está bien, bueno, sí, pero... Está abierto, porque como acá hay para promover un código que está 100 años, entonces se deja abierto. Pero también, entonces, si se deja abierto, que los jueces tomen conocimiento de esto y apliquen en el estado en que se encuentra la ciencia, que no es tan complicada. Mire, ahora hay un movimiento en contra de la vacunación obligatoria de los chicos, porque hay quienes dicen que no, y sin embargo, usted, si a su hijo no lo vacuna, no lo puede llevar al colegio. O sea que hay muchas cosas, pero en esto se ha hecho un mundo y se ha evitado quedándose con ese indicio grave que, como digo, lo único que hace es suministrar al menor los derechos patrimoniales de la filiación. Bueno, yo tengo mucho más, pero está acá el doctor Rojas que me está mirando mal porque piensa que le estoy robando el tiempo. Y como yo le dije, todos vinimos para el brindis, entonces voy a dar por terminado con este breve pantallazo de los puntos fundamentales en materia probatoria, que a mí me parece, y voy a citar a Bentham otra vez, que Bentham dijo, yo digo, cito así a autores bien antiguos, para no creamos, como decía nuestro maestro de todos, Morelo, ya se descubrió el Mediterráneo, decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Él también decía, el arte del proceso no es otra cosa más que el arte de administrar la prueba. Y ahí realmente reside el alma del proceso. Si nosotros hacemos un código procesal donde la prueba es un núcleo fundamental para el conocimiento de la verdad de los hechos, me parece que habremos dado un gran paso en favor de lograr la verdad, la colaboración, la buena fe en el proceso, etc. Gracias y ahora...
Bueno, en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a la que me toca representar en estas circunstancias, les agradezco a todos ustedes la participación de esta charla. Hago mías las palabras de Roland en cuanto a que esto es una especie de devolución para todos ustedes, porque a lo largo del año nos acompañaron. Tuvimos la suerte de poder ensamblar con Fundesi y la Asociación Argentina de Derecho Procesal el desarrollo de un curso que fue bastante exitoso acá en esta casa. Y ya estamos trabajando para el próximo. Así que les voy a pasar un aviso parroquial. Estamos trabajando con Roland en la organización entre la Asociación de Vuelta y Fundesi de un curso sobre Derecho Procesal Constitucional para el próximo año. Tenemos que fijar el periodo en el cual lo vamos a hacer. Creemos que va a ser dentro del primer semestre. Y bueno, tenemos la media palabra de Enrique Falcón, de Juan Carlos Gitter, de Alejandro Verdaguer, de José María Salgado, de quien les habla, así que esperamos que podamos complacerlos a ustedes en una variante más dentro de la órbita del derecho procesal, que es la que nos ocupó siempre. Yo lo escuchaba a Roland y Roland nos dijo algo que nos pasa a los dos, y es que nos va mal a nosotros en Justicia 2020, porque en general perdemos siempre en las votaciones con Roland. Y perdemos siempre porque tenemos alguna otra visión un poco diferente a la que se está transitando en algún sentido en Justicia 2020, y siempre el debate gira en derredor de la metodología de trabajo que se está utilizando en Justicia 2020. Entonces discutimos más o menos una hora sobre metodología y después empezamos en 10 minutos a tratar temas específicos y con Roland nos levantamos y nos vamos. Pero bueno, las circunstancias hacen que sigamos participando y hayamos decidido participar un poco más adelante, más allá que ahora hay una próxima reunión en donde el ministro nos invitó a participar en una charla que va a dar él, que tiene una onda similar a la que dio el presidente ayer. Y justo Roland me invocó con este tema a mí, así que si lo dijo el presidente, que es importante la oralidad, me toca hablar a mí de la oralidad. Pero fíjense una cosa que tiene que ver con lo que decía Roland, ¿no? Todos los temas a los que él se refirió, de alguna manera o de otra, ya nosotros los venimos tratando hace mucho tiempo. Por ejemplo, el tema vinculado con lo que Roland denominaba las variantes de la prueba anticipada, extraídas del Código de Brasil, del Código Procesal Brasilero. A mí me tocó me designó la asociación ponente general en el Congreso Nacional de Derecho Procesal que se hizo en el año 2009 en Buenos Aires. Los profesores acá presentes de la asociación se acordarán. Y a mí me tocó hablar de la etapa preliminar al proceso. Y en esa etapa preliminar al proceso, de lo que hablé fue de la consulencia técnica que se utiliza en Italia con una finalidad similar a la que explicó Roland sobre el Código Brasil. Pero parece que hay una especie de enamoramiento hacia Brasil. Hay una línea de la doctrina que cree que lo de Brasil es de alguna manera mágico, impoluto e inigualable. Y yo tengo mis reparos, no porque lo de Brasil esté mal, sino porque hay muchas cosas buenas en el Código Procesal de Brasil, que es uno de los más nuevos de Latinoamérica, porque ojo que también hay nuevos, por ejemplo en Colombia, por ejemplo en Perú, no son viejos, sino porque hay cosas que para mí, desde mi punto de vista, no están bien, porque están sobreactuadas, demasiado desarrolladas, y que de alguna manera perjudican los institutos que se pretenden regular. Uno de ellos, precisamente, tiene que ver con los sistemas cautelares, de los que me gusta hablar a mí, y más allá que los aprendí del maestro Falcón, parecería como que esa novedad en Justicia 2020 no puede calzar. No calza porque parece como que es algo novedoso y no entra en la cabeza de la gente que está trabajando en Justicia 2020 porque hay ciertos reparos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dentro de los sistemas cautelares, una de las cosas que había propuesto era desarrollar todos los que eran
Sistemas cautelares en materia probatoria, de los que habló Roland cuando aludió a la prueba anticipada. Sistemas cautelares tradicionales o clásicos, para lo cual tomamos como modelo el Código Español, que en un artículo sintetiza todas las medidas cautelares, en un solo artículo. ¿Por qué? Porque el sistema matriz pasa por otro lado, pasa por lo que nosotros consideramos que es la prohibición de innovar, que tiene dos caras, la medida innovativa y la medida de no innovar. Esas dos caras son, de alguna manera, el sistema matriz de todos los sistemas cautelares. ¿Por qué? Fíjense, cuando ustedes traban un embargo, que es un acto de coacción sobre bienes del deudor que tenemos, ¿qué están haciendo? Están inmovilizando esos bienes. Están tratando de que no se haga nada con esos bienes, porque es un acto de indisposición sobre esos bienes. Cuando ustedes llevan a cabo un secuestro a través de un interventor recaudador, para que no se imaginen un secuestro prendario, sino a través de un interventor recaudador que recauda dinero de una caja, ¿qué están haciendo? Están alterando un determinado status quo. En unos mantienen, en otros alteran, y todas las medidas cautelares, nos guste o no nos guste, hacen eso. Por eso digo, el sistema matriz es un sistema que nosotros tenemos desde el año 1967. En el Código Ley 17454, que es el código que manejan todos ustedes, está previsto en el artículo 230 este sistema. Y ese sistema ha provocado un avance dentro de la línea de la jurisprudencia, que es doctrina de la Corte Nacional, a partir de la cual se accede a lo que se conoce como tutela anticipada. ¿Qué es la tutela anticipada? Es el efecto que provoca el dictado de una medida cautelar que se proyecta sobre la decisión de mérito. No es un instituto nuevo que vino el maná del cielo y lo bajó y dice, mira, acá hay un instituto nuevo. Eso es lo que dicen los brasileros. Eso es lo que dicen los brasileros. Por eso digo, tenemos que tener cuidado cuando importamos las cosas, porque vienen de afuera son mejores. No es porque vienen de afuera son mejores, la tenemos que adaptar a las necesidades nuestras, pero también a la doctrina que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en aras de su mejoramiento, de su superación, no de su retrogradación. Y lamentablemente, la última vez que Roland me invitó a participar en una obra fue comentar el Código del Chaco. Y en el Código del Chaco regularon la tutela anticipada, como si fuera un instituto nuevo. ¿Saben cuántos requisitos tiene en el Código del Chaco la tutela anticipada como nuevo requisito? 14. Vuelvo a repetirlo por si no fui claro. Tiene 14 requisitos, artículos 251 y 252 del nuevo Código Procesal del Chaco. 14 requisitos. ¿Para qué? Me imagino que para denegar la tutela anticipada, no para concederla. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Los conocen estos requisitos ustedes, ¿no? Verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Y para mayor tranquilidad de los jueces, dice la Corte, señor juez, si usted quiere adoptar una medida que se proyecta sobre la decisión de mérito e importa un anticipo de jurisdicción, usted no incurre en prejuzgamiento. ¿Por qué? Porque su decisión es provisional. Pero además, lo que le pedimos es solamente, además de un poquito de agua, Iván, si puede ser. Gracias, viejo. Lo que le pedimos es que tenga cuidado de que los requisitos estén reunidos. Ah, bueno, un lujo. Muy amable, corazón. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que estar reunidos? Verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Esto es lo que estamos haciendo por querer copiar algo que no va con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina de la Corte Suprema de Justicia, no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece que con la medida innovativa o la medida de no innovar, yo puedo obtener una tutela anticipada. No necesito otra regulación específicamente para regular la tutela anticipada como si se tratara de un instituto nuevo.
Y si lo hago, no tengo que perder de vista la doctrina de la Corte. ¿Por qué no tengo que perder de vista la doctrina de la Corte? Porque, como dijo bien Roland, como el Pacto de San José de Costa Rica sirve para todo, como la Biblia, el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, lo mismo que el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, que no me acuerdo, creo que es el artículo 14, establecen el principio pro persona, que tiene dos caras, el principio de progresividad y el principio de no regresividad. Cuando se interpreta una norma a favor de la persona, no puede existir una regulación en contra de ese avance. Soy claro, ¿no? Digo esto porque desde el lenguaje generamos, aún inadvertidamente, cosas como lo que dijo Roland sobre las cargas probatorias y lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1735. El juez le tiene que decir a las partes, mire, yo voy a aplicar la ley. ¿Tiene que decir eso el juez? ¿Qué dice el artículo 377 del Código Procesal? Luego de un famoso desarrollo que vino de la mano de Micheli y Rosenberg en materia de carga de la prueba, el Código Procesal, en el artículo 377, en el segundo párrafo, dice, cada una, mutatis mutandis, no puedo decirlo textualmente, pero cada una de las partes deberá probar los fundamentos de hecho de la norma que invoque como fundamento su pretensión. Cada una de las partes, se entiende que es cada una de las partes. No dice que una parte o en desmedro de la otra, o la otra en desmedro de una, o que hay una inversión, que no hay ninguna inversión de nada. Ambas partes tienen que probar. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que desde el lenguaje podemos llegar a provocar los conflictos que provocamos, porque ahora el problema lo tenemos dentro del ámbito del derecho procesal. Porque la pregunta es, ¿ahora cómo vamos a regular? En la audiencia preliminar se discute, porque se discute esto justiciamente. No, en la audiencia preliminar el juez le tiene que avisar. ¿Qué le tiene que avisar el juez? ¿Voy a aplicar el derecho? Dijo bien Roland, este es un problema de valoración. Y esto, como enseña el maestro Falcón, es una regla técnica para el juez al momento de sentenciar. ¿Cómo? En base a las reglas de la sana crítica. ¿Cuáles son las reglas de la sana crítica? Por favor, miren el artículo 368 del Código Comentado de Enrique Falcón y se van a enterar desde el siglo XVIII la investigación histórica que hizo a partir de la enciclopedia francesa, el discurso de D'Alembert, que llega a determinar que la quinta acepción de sana crítica significa libre de error o de vicio. Y hay alguna línea de la doctrina que dice que no existen las reglas de la sana crítica, son las máximas experiencias del juez. Esto de la máxima experiencia del juez, ¿sabe a qué me lleva? Me lleva al siglo XIV. Y esto me lleva a decirle a ustedes qué es lo que pasa con los sistemas cautelares. Por eso no se admite, por la resistencia que existe frente al cambio. Y esta introducción, ¿con qué tiene que ver? Con que yo tengo que hablar de la oralidad. ¿Y cómo hablo de la oralidad? ¿Hablo de la oralidad desde el punto de vista del abogado o hablo de la oralidad desde el punto de vista del juez? Y si yo hablo de la oralidad desde el punto de vista del abogado, porque creo que la mayoría, más allá que hay gente que está en la justicia, creo que la mayoría ejerce la profesión en forma liberal, tengo que hablar de la oralidad desde el punto de vista de lo que nos imaginamos que va a ser, porque no está regulado, o lo que me gustaría que sea. Miren, a mí me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, creo que es un 99,9%. Digo un 99,9% porque la otra vez estuvimos en Mendoza con Roland, se hizo una jornada que patrocinó el Ministerio de Justicia con la Corte Suprema de Mendoza y apareció alguien que decía que el sistema que existía, que es el sistema adversarial, tenía que seguir manteniéndose, con lo cual, digo, bueno, hay un 99% que consideramos que el sistema de justicia actual está agotado. Creo que hay unanimidad en esto.
creo que el agotamiento del sistema judicial hace de que tengamos que repensar de dónde estamos posicionados para hacer justicia. Porque nosotros como abogados también hacemos justicia, ¿no? Y uno de los debates que estamos dando en Justicia 2020, que con Roland también perdemos, es la obligación de decir verdad. La obligación del abogado de decir verdad en el proceso. ¿Por qué la obligación del abogado de decir verdad en el proceso? Porque creemos que el proceso está hecho para que nuestro cliente, que es deudor, que está siendo demandado, que sabemos que va a perder, no cumpla con sus obligaciones. Y esta no es la finalidad del proceso, pero tampoco es la finalidad nuestra. Nosotros los abogados no somos partícipes de un delito, ni tampoco somos copartícipe de la desgracia de una persona. Lo único que podemos aspirar es que si la condenan a través del desarrollo del debido proceso legal, que ahí sí nos va la vida como abogados. ¿Para qué? Para que la condena sea una condena ajustada a derecho. Pero esto no significa que seamos socios de la desgracia y entonces obturemos el proceso para beneficiar a otro generando conflictos adentro del proceso. Y esto es lo que estamos acostumbrados a ver. Claro que esto es lo que estamos acostumbrados a ver. Y entonces me parece que lo que tenemos que tomar como punto de partida es que el sistema que actualmente existe es un sistema adversarial, en donde ambas partes están enfrentadas en el proceso. Pero ambas partes, al estar enfrentadas en el proceso, manejan el proceso. Entonces, ¿qué se me ocurre como figura pedestre para que ustedes lo identifiquen? ¿Qué es lo que quiero significarles? ¿Vieron cuando en un partido de fútbol dos jugadores chocan y uno arremete contra otro, le hace un foul importante y el otro se revuelca y se levantan y parece como que se van a las manos? Y entonces aparece en el medio el referí tratando de separarlos. Todavía no sacó tarjeta ni amarilla ni roja, pero primero los separa. El juez, o la jurisdicción, mejor dicho, trabaja con una materia prima, que es el conflicto. Y el conflicto es lo que nosotros, abogados, tenemos que acostumbrarnos a hacernos cargo de manejar. Y el conflicto, nosotros los abogados, no sé hasta qué punto sabemos manejarlo. Entonces, el conflicto lo manejamos metiéndolo adentro de una caja de sorpresas que ahora es el proceso. ¿Por qué una caja de sorpresas? Porque hay gente que dice, bueno, vamos a ver qué resulta el proceso. Nosotros, desde la cátedra, enseñamos que el abogado puede cumplir dos funciones. O lleva y trae papeles, y es un simple gestor, y le pregunta al pibe de mesa de entrada, che, ¿qué hago? ¿Te dejo tal escrito? Y el pibe le dice, bueno, déjelo. Y al final el pibe, que en una vez es estudiante de Derecho, le está manejando el proceso al abogado. O el abogado maneja el proceso y cumple el rol de un verdadero patrocinio jurídico. Y cuando maneja el abogado el proceso, ¿qué tiene que tener en cabeza? Tiene que tener en cabeza el desarrollo de la estrategia que va a desenvolver en el proceso para lograr el fin que pretende. ¿Y el fin que pretende qué? Tiene deber de parcialidad el abogado. Y el deber de parcialidad lo lleva a defender los intereses de su cliente. ¿Los intereses de su cliente cuáles son? Precisamente los que le confía a él para que actúe en el proceso. ¿Y cómo tiene que actuar en el proceso? Y ahí viene la primera cuestión que creo yo que nosotros no tenemos muy en claro, o por lo menos en la práctica, en los usos forenses, no se ve con claridad, que es quién tiene a su cargo la instrucción del proceso. Civil, no penal. No es el Ministerio Público que viene a darme una mano y me dice, no, yo le hago toda la investigación. No, no. Acá el proceso civil está a cargo del abogado. Y entonces, si mezclamos esta instrucción preparatoria del proceso a cargo del abogado con un nuevo esquema de trabajo, Roland antes hablaba de que estamos en un nuevo paradigma, en un nuevo esquema de trabajo que significa un proceso por audiencias, que es lo que se viene. Va a haber una etapa introductoria que es escrita, que ustedes ya la conocen,
va a haber una audiencia preliminar y va a haber una audiencia de vista de causa. ¿Está bien? Esto, ¿saben cuándo lo teníamos regulado nosotros? Porque quiero decirle que vio que Morelo decía, bien, a mí una vez me llamó Morelo y me dice, vení, te invito a tomar un café. Entonces yo fui, me dijo, tal día, al otro día, a las 9 de la mañana en un café. Entonces me miraba así, con cara de profesor, de examinador. Me dice, bueno, a ver, explícame qué son los sistemas cautelares. Y yo humildemente traté de explicarle lo que eran los sistemas cautelares. Cuando terminé me dice, ¿y vos qué, descubriste el Mediterráneo? Me dijo. Nosotros esto lo teníamos regulado en el Código de 1967. El proceso sumario era un proceso que estaba preparado para esto. Nosotros no descubrimos la pólvora. Acá hay un colega que está habituado a venir al Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, en donde yo integro el tribunal, y sabe que nosotros tenemos un proceso por audiencias que es del año 1973. El Código Modelo Iberoamericano es de 1988. Y los uruguayos parece que hubieran descubierto la pólvora en el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa en 1973, está regulado. Esto no es nuevo. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es qué hacemos nosotros con la oralidad dentro de este esquema de trabajo. Porque el esquema de trabajo nuevo nos lleva a hacer el proceso oral. Y entonces, ¿cómo hacemos el proceso oral? El proceso es escrito en la demanda, en la contestación, y después es oral en la audiencia preliminar. Esa es la oralidad. La audiencia preliminar, como todos ustedes la conocen, esa es la oralidad. No. Muy bien, pero ¿sabe qué pasa? Porque la doctora es jueza y es una de las pocas que toma la audiencia preliminar como corresponde. Pero en la Cámara Civil desalientan la oralidad. Vos lo sabés bien. ¿Por qué lo desalientan? No sé. La verdad no sé. Pero lo que sí sé es que yo hablé con los camaristas del Fuero Civil y me han dicho que de 86 jueces patrimoniales había 18 que estaban trabajando en oralidad. Y de los 18 quedaron 4. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿la oralidad cómo va a ser? ¿Va a ser tomar la audiencia preliminar? Y en la audiencia preliminar hacemos lo que dice el artículo 360. Vos me dijiste 30 minutos, 35, Ronald, ¿no? Yo te prometo que voy a respetar. Si toma la audiencia, como dice el artículo 360, hay jueces. El otro día a mí me tomó una audiencia preliminar a la que tenía que ir yo sí o sí. Fui con la doctora Naranjo y me tomó una audiencia preliminar una chica brillante, excelente. Y no duró una audiencia el caso, duró 3 audiencias, 3 o 4. Y entonces cuando terminó la audiencia la felicité. Y le dije, lo que pasa es que la técnica, el case management, es la que se debería aplicar. Sí, pero yo la aplico. Sí, corazón, yo te felicito, pero ojalá que la apliquen todos. ¿Cuál es la técnica del case management? Y no hacer lo que dice solamente el artículo 360, sino meterse adentro del conflicto. ¿Meterse adentro del conflicto qué significa? Significa que el juez se haga cargo del conflicto. Y ahí entonces aparece en escena un dilema en el cual yo salí nuevamente derrotado en la última charla en Justicia 2020, que era, ¿el proceso lo seguimos manteniendo adversarial o ahora cambiamos de paradigma y entramos en una nueva órbita en donde hay una mayor oficiosidad en el proceso? Y el proceso se hace cargo de la jurisdicción. Y entonces me dijeron, no, vamos a utilizar un proceso adversarial, pero con una adversarialidad atenuada. Yo siento que me están haciendo el verso. Entonces yo pensaba para mí, siento que me están haciendo el verso.
no contesto nada, me quedo en el molde y me quedo en el molde y nada más. ¿Saben por qué? Porque con este sistema atenuado de adversidad, lo único que estoy haciendo es manteniendo el mismo esquema que ya conozco. Entonces va a haber una audiencia preliminar en donde va a venir el juez y me va a decir, ¿ustedes tienen alguna posibilidad para llegar a un acuerdo? Y una parte le va a decir a la otra, y no sé, si me ofrece algo. No es esa la forma de hacerse cargo de un conflicto. No sirve hacer esa pregunta para hacerse cargo del conflicto. El juez, para hacerse cargo del conflicto, se tiene que hacer cargo desde el momento que recibe la demanda. Desde el momento que recibe la demanda, el juez dice, este proceso va a tramitar de esta manera. Mis facultades van a ser estas, estas y estas. Y entonces, en lugar de regular un montón de procesos, porque se está pensando en el proceso por audiencia, se está pensando en el proceso monitorio, se está pensando en el proceso de menor cuantía, se está pensando en el proceso de justicia inmediata, se está pensando en los procesos especiales, se está pensando en el proceso urgente. ¿Cuántos procesos vamos a tener? 78 procesos. Ya te doy la palabra. Digo, ¿a mí me sirve? Sí, claro que me sirve. Ahora, si yo le doy al juez facultades de diversa índole, según las características del proceso, que él va a admitir y me va a señalar, en el momento que recibe el conflicto, se hace cargo del conflicto de entrada. Y entonces, una de las posibilidades, le doy una a simple título de ejemplo, es que llame a la otra parte y le diga, mire, comparezca, usted está siendo demandado en este proceso para tal cosa, juicio de filiación. ¿Acepta hacer el ADN? ¿Cómo no? Se terminó el proceso. Se terminó el proceso. Me decías. No, quería citar como ejemplo otro proceso que es laboral. A mí me pasó con Marco Bell. Hace aproximadamente 15 o 20 años, un juez de la calle Perón, de los juzgados de Perón, que no recuerdo el nombre y falleció, era un conflicto laboral complicadísimo, y después lo que dice usted, la verdad es que se internó en el proceso, y desde el inicio de la demanda, estamos hablando de un juicio laboral que se permiten, hasta la sentencia pasaron solamente 3 meses. 3. Yo era la de la abogada, de la parte actora, usted lo conoce, pero no es como actor. Sí, cómo no, bueno. Sentados, en un día fueron todos los testigos y él tomó las audiencias. Por el otro lado de la pericia contable en 3 días y luego llamó al perito contador a dar las explicaciones en forma oral. ¿Cuánto duró el proceso? 3 meses. ¿Qué hizo el juez? 3. ¿Qué hizo el juez? ¿Sabe cómo se llama eso? Juez activo. Lo que pasa es que la distorsión que existe en el activismo judicial es que se cree que en lugar del juez ser activo, tomando a su cargo el conflicto, administrándolo, gestionándolo, encauzándolo y resolviéndolo, se adopta una posición distinta tratando de legitimar a través del legislador, a través de una norma, la actuación del juez. Y esto no es activismo. Yo no le tengo que pedir al legislador que me dicte una norma para ayudar. ¿Sabe por qué? Porque el derecho es mucho más que la letra de la ley. Y lo que los jueces, lo primero que tienen que entender es eso. Entonces, le voy a dar un dato que me pasó a mí apenas empecé a ejercer la profesión. Y en un juicio laboral. En esa época, porque lo que estoy diciendo tampoco se inventó. En esa época, la ley de procedimiento laboral, la 18345, no sé si se acuerda que traía el artículo 68, una primera audiencia en donde venía la parte demandada sin contestar la demanda. La traía en la mano si tenía que contestar la demanda, si no, la contestaba después. Era preguntado si la posibilidad, eventualmente se podía resolver el conflicto ahí. En este caso, el juez tomó la audiencia y vino el auxiliar y dijo, ahora va a pasar el juez, va a entrar el juez con bandera, con escritorio, va a pasar el juez, cuando entre se ponen todos de pie. Yo, abogado joven, recién recibido, entró el juez, se puso de pie, empezó a meterse dentro del conflicto, como usted dice. Y entonces se trataba de un empleado que había trabajado en un taller mecánico.
Y cuando le preguntó al demandado si tenía un taller mecánico, dijo, no es cierto, no. ¿Usted no tiene un taller mecánico? No es cierto. ¿Y no trabajó el señor para usted? No trabajó para mí. Le voy a dar a los abogados 10 minutos para que conversen, porque el tribunal se va a constituir en tal dirección y va a continuar la audiencia en tal dirección, la dirección del taller mecánico. Y yo era la parte actora, el abogado, por supuesto, solucionó el pleito. ¿Cuánto tardó? 10 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre la oralidad en la teoría y la técnica, el case management en la realidad? Es que el juez se maneja dentro de un ámbito de facultades que le permite hacerse cargo del conflicto y administrar el conflicto. Y entonces él puede ver con la inmediación que requiere el caso en concreto cuáles son las necesidades de las partes, cuáles son las urgencias de las partes, cuál es la ansiedad que presentan, cuál es el sufrimiento que tienen. La gente, cuando termina en un proceso judicial, tiene un conflicto a partir del cual sufre, se angustia, tiene un malestar terrible. Estoy hablando de los tribunales nacionales. Supongo que en los provinciales pasará exactamente lo mismo, pero no litigo allí. Sí, corazón. Doctor, bueno, yo aclaro, ¿no?, que soy procesalista pero penal. Entonces, al escuchar el tema de la adversalidad en el proceso penal, o sea, yo siempre lo comparo con el proceso penal. Esta, digamos, actuación del juez en el proceso civil, ¿debe ser igual en la audiencia preliminar que en la del juicio, es decir, en la audiencia de vista de causa? Porque tal vez esa adversalidad se podría así mantener para la audiencia de vista de causa, pero no para la audiencia preliminar. Que tal vez, por ejemplo, en el proceso penal es lo que ocurre. La finalidad, el objeto y la finalidad de la audiencia preliminar es el siguiente. La audiencia preliminar funciona a modo de embudo o de tamiz, en donde el juez lo que hace son dos cosas: o prepara el proceso para extinguirlo o prepara el proceso para depurarlo. Si preparó el proceso y lo puede extinguir, porque llega a un acuerdo entre las partes, terminó el conflicto. Si el proceso lo depuró, el conflicto lo va a manejar y lo va a administrar de un modo mucho más sencillo y mucho más ágil que si el proceso tramitara con un juez distante. Esto es inmediación. La oralidad es una manifestación de la inmediación. La concentración es una manifestación de la inmediación. La sencillez en el procedimiento es una manifestación de la mediación. Todas son manifestaciones de la inmediación. Y la inmediación, ¿sabés quién hablaba? El Código del 68, corazón. Si vos lees la exposición de motivo del Código del 68 y hubo un proyecto desarrollado por Colombo, Echeverri, Umaschi, que precisamente hablaba de la importancia que tenía la inmediación a través de un tribunal colegiado, no importa si el tribunal era colegiado o unipersonal, porque el sistema en definitiva lo termina diseñando el legislador. Lo que importa es que la inmediación hace que el proceso se pueda desarrollar de un modo mucho más ágil y mucho más sencillo. Ahora bien, esto no se puede hacer sin un enfoque sistémico, que eso es uno de los logros que obtuvimos con Roland en Justicia 2020, que pusieran en las bases que el enfoque debía ser sistémico. Yo mismo le pregunté al ministro, ¿ustedes disponen de los fondos necesarios para que los tribunales se organicen de modo tal de tener el caudal de trabajo que sea adecuado para que el tribunal funcione como corresponde? Sí, nosotros vamos a disponer de todos los medios. Yo te voy a... Sí. No, sobre eso justamente. Yo trabajo, yo soy juez de familia en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Una reforma que tuvo en aras de mediación, la realidad me generó 70 audiencias en un día, por día. Nosotros hicimos una presentación en la corte, una planilla de Excel, que necesitaba 15 horas sin ir al baño,
tomar esas audiencias. Dentro de las 48 horas falta grado de juez. O sea, nosotros de un día para el otro, pero así, de un día para el otro, yo después tuve la suerte de reunirme con la legisladora que había presentado el proyecto y poderle explicar cara a cara. Entonces me decía, no fijes la audiencia, vos no te preocupes que no pasa nada. Si a falta de grado del juez, a nosotros nos supera. Y vos le ponés las audiencias, la mayoría de la gente, en este caso puntual, es en violencia, pero es audiencias extra que ya tenés fijadas. Entonces, lo que decía recién, es tremendo. Nosotros sin recursos, yo trabajo en La Matanza, somos 9 jueces, 2.200.000 habitantes. Es parte que hoy, esta semana estoy a cargo de 2 juzgados. Yo no puedo tomar ni media hoy vengo, subo, bajo, firmo. Por eso trato de ser lo más ajustado a la realidad posible. Es imposible que un tribunal, un juzgado, funcione no con 5.000 causas o con 3.000 causas, ni con 1.500. Si puede funcionar con 300, 400 causas, sería algo razonable. Ahora, ¿qué pasa? Esto hace de que tomemos conciencia de que la justicia la tenemos que hacer entre todos. Porque no depende únicamente del Poder Judicial que se haga justicia. Cuando aparecen en la televisión, no porque los presos, o mejor dicho, las personas detenidas entran por una puerta, salen por la otra, o la puerta giratoria, que nadie va preso porque cometen un ilícito. No, no, no. Los jueces funcionan a partir de la letra de la ley. Los jueces no dejan libre a un delincuente porque se les ocurre a los jueces. Funcionan a partir de la letra de la ley. ¿Quién se tiene que hacer cargo de eso? Se tendrá que hacer cargo el legislador. ¿Qué hace el administrador? El administrador se queja. Se quejó el presidente, se quejó la ministra de Seguridad, se quejan. Ahora Carrió manda tweets. Y Carrió es legisladora. Con un tweet no se arreglan los problemas. Entonces tenemos que hacernos cargo de qué manera. Y siendo responsables. Para esto lo que tenemos que tener en cuenta, la Asociación Argentina de Derecho Procesal escribió un trabajo, mejor dicho, preparó una obra bastante voluminosa, en donde participaron gran cantidad de profesores de la asociación, es de la editorial Rubinsal Culsoni, donde se analizan las bases. En el trabajo mío, yo lo que escribí era cultura y sistemas procesales, se llama. El problema que nosotros tenemos es un problema cultural. No es un problema de código. Podemos hacer el mejor código del mundo. A mí me enseñaron cuando iba a la facultad que el código del 68 era un código excelente y estaba hecho por un equipo de primera línea y era un código reconocido en toda Latinoamérica. Sin embargo, fue despedazado a través del tiempo con reformas, más reformas, más reformas, más reformas, pensando que desde las reformas se iban a resolver los problemas. Y vos fijate, ya te doy la palabra, Jorge, vos fijate puntualmente, hablando de la oralidad, lo que sucedió con la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, vos no habías nacido y se reguló por una ley que es la 14.237 en 1953. Repito, 1953. Desde 1953 al año 2018, seguimos hablando de la audiencia preliminar. Estamos preguntándonos cómo se toma. Estamos preguntándonos si los jueces la toman bien o la toman mal. Si la toman o no la toman. En 1967 no se reguló en el Código del 67. Pero la 22.434, si no me equivoco, creo que está en el año 2001, reguló el 125 bis, en donde se preveía lo que era la estructura de la audiencia preliminar, pero se había regulado de modo tal de que era potestativa para el juez. Y entonces, ¿qué hacían los jueces? No la tomaban. Luego de eso, te voy a dar el número exacto de leyes porque lo traje anotado. Con la 24.573, que es la ley de mediación, se llamó el título era Ley de Mediación y Conciliación, porque se fijó la audiencia preliminar en el artículo 360 y el juez tenía la obligación de tomarla. Ya dejó de lado el texto, la redacción potestativa, para pasar a ser una redacción imperativa. Deberá. No decía podrá, deberá. ¿Está bien? ¿Qué sucedió? No se tomaba la audiencia preliminar. En esa época, con el querido amigo Juan Pedro Colerio, escribimos un libro
que se llamaba Mediación y Audiencia Preliminar. Yo escribí sobre audiencia preliminar. Cité un fallo de un juez federal que decía que no iba a tomar la audiencia preliminar. O sea, estaba llamando a la rebelión civil el juez. Decía, yo no voy a tomar la audiencia preliminar, porque tengo mucho trabajo. Está citado en el libro, lo pueden ver si lo quieren ver. Luego de la 24.573 se dictó la 25.488, redacción imperativa al 360. El juez deberá, y ahora le agregaron con carácter indelegable. Luego de la 25.488, la última es la 26.589, la ley de mediación actual, que modificó el 360 agregándole al inciso primero una parte más complementaria, digamos, para darle mayor maniobrabilidad al juez para remitir el caso a mediación, en caso de que entendiera conveniente que se siguiera mediando el caso. ¿Qué resulta de todo esto? Fíjense que tengo que hablar de la oralidad. Que no podemos hacernos cargo de una reforma desde la letra de la ley. ¿Por qué? Porque nuestras pautas culturales exceden la letra de la ley. Miren, yo tengo un hábito, vieron que todos tienen hábitos, qué sé yo. Yo me acuerdo que Palacio me contaba que cuando a la mañana se levantaba iba a buscar el diario y lo leía en la cama, por ejemplo. Yo a la mañana me levanto y prendo una radio chiquitita que tengo y siempre escucho la radio y es un hábito, ¿no? Pero el hábito hace de que se transforme en costumbre y esta costumbre hace de que nos cueste trabajo dejar de lado nuestros hábitos para reponerlos por otros distintos. Por eso, el Colegio de Abogados de acá festejaba cuando se suspendía la puesta en práctica de la notificación electrónica, porque no queríamos saber nada de ningún cambio. No va a ser que se venga el mundo abajo con el cambio. Y esto significa que a través de los hábitos y las costumbres se va tejiendo un determinado tipo de cultura. Esa cultura que tenemos nosotros es la cultura del proceso escrito. Y sacarnos de esa cultura del proceso escrito nos va a costar muchísimo trabajo, en tanto y en cuanto nosotros no nos hagamos cargo de lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como abogados? Preparar el caso, nada más. Preparar el caso, ¿qué significa? Hacer la instrucción que corresponde para saber si tenemos un caso para llevar a la justicia. El proceso judicial debe ser la última ratio del orden jurídico, digo. ¿Por qué? Porque tenemos inmensidad de posibilidades antes para analizar si tenemos que concurrir a la justicia para plantear nuestro caso o no. Más allá de que en la mediación no nos vaya bien, nosotros al contrario, no lo tenemos que ver como un enemigo. Lo primero que tenemos que hacer es tener buenos modales. ¿Con quién? Con nuestro colega. ¿Por qué? Porque las partes pasan, pero los colegas quedan. Y entonces, mañana me lo encuentro en otro caso, y entonces lo que tengo que hacer es hablar con él para ver de qué manera puedo encontrar una solución pronta, útil, rápida. ¿Para qué? Para resolver un conflicto. En toda sociedad el conflicto es inherente a la existencia de la sociedad. Conflictos van a existir siempre, gracias a Dios nosotros no vamos a quedar sin trabajo. Lo único que tenemos que advertir es que los mecanismos que utilizamos para resolver esos conflictos van variando a través del tiempo. Yo empecé a trabajar con una máquina de escribir manual. Después empecé a trabajar con una máquina eléctrica. Después la máquina eléctrica tenía corrector. Después la máquina eléctrica con corrector fue superada por una máquina electrónica. Después esa máquina electrónica tenía un display más grande. Y después vino la computadora. Y con la computadora empecé a trabajar con el Word 5 que tenía la pantalla negra y el cursor amarillo. Y cuando tenía que hacer Alt F4 lo tenía que anotar porque no me olvidaba cómo era la función. Hasta que un día aprendí, pero me lo impusieron. Y parece que somos hijos del rigor. Y con esto lo que tenemos que hacer es ser receptivos, tener la cabeza abierta para recepcionar estos cambios que no van a implicar más nada que nos tengamos que hacer cargo del caso que tenemos que manejar.
Eso solo, con eso solo es suficiente. Cuando a veces tomamos audiencia en el tribunal, y no me deja mentir Martín, le preguntamos a la parte, ahora estoy ocupado. Ya termino, Roland. Cuento la última anécdota y termino. Tomamos audiencia en el tribunal y entonces le preguntamos a la parte, dígame, ¿cuál es su pretensión? ¿Cuál es su pretensión? No, porque tal cosa, tal otra, tal. Bueno, ¿cuánto reclama? Y empieza. Espere. No saben lo que reclaman. No me deja mentir, Martín. Vienen a la audiencia sin preparar. Las chicas en el estudio le pueden decir, si van a una audiencia sin prepararla, se ponen a estudiar el caso. Porque esa es la primera obligación del abogado. ¿Por qué? Y porque ahora tienen que argumentar. ¿Ante quién? Ante el juez. Y la oralidad me lleva a eso. ¿Y qué significa la oralidad? Significa información para el juez. Por eso el juez tiene que estar adelante del conflicto, no atrás. Porque si el juez tiene información, va a poder saber qué quiere cada una de las partes y si vale la pena desarrollar un caso o no. Porque tal vez el caso no merezca ser desarrollado. Y en una de esas la solución es muy sencilla y se encuentra fácil y pronto. Porque en definitiva, la verdad termina siendo muy simple. Y lo digo porque en el tribunal nosotros tenemos expedientes muy voluminosos, de 15 cuerpos, de 20 cuerpos, y al final cuando uno empieza a escudriñar, la verdad termina siendo una cosa muy sencilla. Lo que pasa es que está atrás de todo. Y entonces si el juez puede, a partir de la oralidad, tener la información que necesita para situarse dentro del conflicto, ¿cómo no va a poder limpiar la prueba? ¿Qué necesita el juez? Igual que el abogado de leer el caso y prepararlo para ir a la audiencia y estar bien preparado para la audiencia, para argumentar desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista jurídico, el juez conocer el caso. Solamente tiene que leer el expediente. ¿Con eso solo alcanza? Claro, porque con eso solo alcanza porque a la parte le va a preguntar, dígame señor, ¿cuál es su problema? ¿Usted cuál es el interés que tiene en este pleito? Y se enteró de lo que piensa, y se enteró de lo que siente, y se enteró de lo que lo angustia, y se enteró de qué es lo que quiere. De la misma manera se lo va a preguntar al otro. Si nosotros tomamos la audiencia preliminar con la formalidad que dice el 360, podemos terminar en cualquier cosa. Ahora, si nos hacemos cargo del conflicto, que es la materia prima que tenemos que manejar, la oralidad cobra toda la envergadura y todo el sentido que tiene en la reforma que nosotros queremos llevar a cabo. Roland, creo que cumplí. Ah, Jorge.